¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es el ADN de la historia y les doy la bienvenida a mis queridísimos amigos Isabel Revuelta y... ¿Cómo te llamas? Ah, sí es querido, pero ¿cómo te llamas? Benito. Benito Taibo. Y Bienvenido. estamos en casa Gracias. de Alejandro Rosas para hacer este programa especial sobre el benemérito de las Américas. El benemérito. Otro Benito Otro en la Benito. historia. Oye, Benito Juárez. Marzo, no podemos dejar de hablar de Benito Juárez. Oye, pero antes de continuar, te quiero preguntar, ¿tus papás a ti te pusieron Benito porque, como a Juárez, por eso? Por mi abuelo y a su vez por Juárez. Sí, por supuesto. Y Como los papás de Mussolini. Sí, pero es un mal ejemplo. No, bueno, pero fue la misma intención, porque pareciera una fantasía, pero es real. Yo creo que es fantasía. Yo también creo que es fantasía. No habría por qué los papás de Mussolini. Oye, Lo Que repetimos vivían en un una y pueblito otra de vez. Italia, que no Lo rep- sabían quién era Juárez. Bueno, pues es una y otra vez las que se repiten esta De esas- versión. de esas. Vamos a hablar con los muertos. vamos a invocar a Benito Juárez. A mí me dan mucho miedo esas cosas. Yo creo que es la primera vez que, no, es la segunda vez que estoy frente a una ouija. un tablero. ¿Cómo funciona? Se ¿Es supone que uno inalámbrica? juntas así las manos y entonces se mueve y eso. Y entonces puede ser así como algo de Benito Juárez con la letra D. 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 Es como el basta, es basta ¿Y espiritual. no puedes encontrar otra? Pone C, a ver. Ah, los espíritus dicen. ¡C! C, carruaje. Benito Juárez. Bueno, primero hubo una novela histórica famosísima llamada El carruaje que hablaba sobre ese tiempo. Después de la invasión, no es cierto. Es la intervención. Es la intervención Exacto, francesa. durante, claro. Juárez sale en un carruaje acompañado por una escolta hacia el norte, hacia Paso del Norte, huyendo de invasores franceses, filibusteros norteamericanos, ladrones, tribus de comanches que atacaban en el camino, protegiendo lo que él llamaba el tesoro de la nación. Y esto es algo maravilloso, porque todo el mundo quería robarse ese tesoro de la nación. Y el tesoro de la nación era solo, ni más ni menos, desde la óptica de Juárez, el Archivo General de la Nación. Lo que estaba conservando y guardando en esto, porque no era un solo carruaje, eran un grupo de carruajes, se conservaba nuestra historia, nuestro pasado, o sea, todo aquello que determinaba qué era el México que intentaba volverse a hacer después de esto. Pero fíjate, eso parecería como el gran mito, ¿no? El carruaje, Juárez huyendo por los breñales, por la sierra, por el desierto. Y sin embargo es cierto, o sea, sí sucedió así. Claro. Y ahí está el carruaje, creo que lo tienen en el castillo de Chapultepec. Está en el Se castillo. ve que era incómodo. Lo único donde cambiaba la historia es cuando de pronto en este tipo de series, como era muy apologistas, ¿no? Es decir, Juárez era casi Dios, un ser perfecto. Un santo. Y entonces bajaba del carruaje a 50 grados en el desierto de Chihuahua y en vez de arremangado, todo sudado, Con levita. levita No, por perfecto, supuesto. su peinadito típico perfecto, su bombín, era increíble. Pero fuera de eso, claro que anduvo en el carruaje desde que deja la Ciudad de México en junio de 1863 hasta que regresa el 15 de julio del 67. Ahora, el tesoro no nada más era el archivo, sino lo que representaba para él el gobierno, lo importante que fue, y además es uno de los grandes tesoros porque estuvimos a punto de perderlo absolutamente todo. Y el carruaje, si tú vas al castillo de Chapultepec, ves lo austero que era el carruaje. Porque además está puesto frente a uno de los carruajes de Maximiliano. Exacto, que es de una riqueza y de una belleza también impresionante, claro, ahí está. Ahí va, a ver. Okay. Benito, manifiéstate y enséñanos el caminito. Letra J. J. Juárez. Pues Juárez, no. Rápido, Juárez. No, J. Bueno, pues Juárez, sí, voy a usar Juárez. Una de las cosas, no, aunque me pongas cara de... Juárez no medía 1.50 ni 1.40. Benito Juárez es un mito muy grande su estatura, que porque si era realmente un enanísimo, 1.33 es como lo que dicen que medía. Google dice 1.38 y es totalmente 1.38. absurdo. Hubiera sido ya una enfermedad. Hubiera sido una enfermedad, además hubiese hablado de ello, ¿no? Porque tampoco es que fueran tan políticamente correctos en esa época, hubieran hablado de la estatura. Se hubieran burlado de él. Y además vemos por la ropa que deja y todo que Benito Juárez medía aproximadamente 1.58, 1.60. Aproximadamente, bueno.
Ahí está. Sí, no era tan bajito. Y eso ya es No. un mito, así quítenlo, por favor. No es cierto lo de que me dio 1.38. Era un hombre tosudo, o sea, era Obstinado. obstinado, disciplinado. Sale, huye de su pueblo en Oaxaca. Benito. Ya se arregló. ¿Qué? Todos nos iremos a vivir con los abuelos. El tío Bernardino quería llevarte con él. ¿Te hubiera dado miedo? No. Pero Ancina es mejor, ¿verdad? Ancina. Y acaba aprendiendo latín y convirtiéndose en abogado. O Increíble. sea, de pasar de solo hablar zapoteca a hablar latín. A los 12 años Pero espérense. no hablaba más que Creo zapoteca. que estoy recibiendo una señal. No toqué nunca la maldita flauta de Carrizo. Ah, en la Laguna del Encanto, te faltó. Y no canten, por favor, porque yo todavía recuerdo la cancioncita de En San Pablo Guelatao, del estado de Oaxaca. Nació don Benito Juárez en un pobre jacalón. Pom, pom, pom. ¡Qué cosa! Pero todo eso es cierto. Sí, Sus todo papás eso es se le cierto. murieron. Lo de que cuidaba a los borreguitos, sí. Pero Cuidado, no es pero- ese personaje, pobrecito. Pero es que sí era pobrecito. De hecho, lo interesante del asunto es, a ver, ya nos dijo que nunca tocó la flauta de Carrizo, que dejen de estar molestando con eso, porque la primera estampita de la monografía siempre decía, si lo veías sentado en una piedra La junto lagunita a la laguna del Encanto y con los su flauta. borreguitos. No. Y número 2, no se fue de San Pablo Guelatao porque se le hubiera perdido un borrego y su tío le iba a pegar. Eso es falso. El propio Juárez nos dice en Apuntes para mis hijos que vivían 20 familias y en la miseria y que no había futuro ahí. Entonces, si era pobrecito en términos, digamos, de pobreza material, sí, no había futuro para él y él decide seguir los pasos de su hermana, que ya vivía en la ciudad de Oaxaca. Claro. Y sí, a los 12 años, Josefa. como dice, como seguramente diría la canción. Siguen las Oye, estrofas. nunca había escuchado Yo cantar, tampoco. qué bien, Yo creo, ¿eh? yo creo que fue una creación de la pianista del Colegio Columbia, de mi maestra de música, porque era de las que más cantábamos. Pero al final sí cruza a los 2 años la sierra, que hoy es Sierra de Oaxaca, y llega a la ciudad, y ahí es donde empieza a tener el contacto que lo va a modificar Se totalmente. queda a vivir lo va a con su transformar. hermana Josefa. Sí, pero luego se va con Salanueva, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, que era el impresor. Ah. Bueno, lo que yo quería decir que no es que fuera pobrecito, que él jamás se autocompadece. Y eso es algo que hay que quitarle a esa biografía almibarada y broncínea que tenemos de este personaje, de este Juárez. Que además, qué contradicción, almibarada y broncínea. No, No, es pero- chistoso, es cierto. Sí, sí, así sí, es sí. como wow, lo que realmente significaba. Y no con eso le restas al personaje de verdad, pero como que tendemos a ser condescendientes. Ay, pobrecito, porque llega a estudiar y se mete, obviamente, Sí. con mucha dificultad y una tenacidad increíble, porque además era un lector ávido, absolutamente tremendo con él mismo para leer todo en este Instituto de Artes y Oficios de Ya, Oaxaca. Ciencias y Artes. Ciencias y Artes y Oficios de Oaxaca. Creo que recibo tu mensaje. Otro mensaje de... Es medium poseído. ¿Eres medium? Benito, ¿Eres tocayo, enfermo? Eres medium. tocayo, es cierto que dije la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿o no? Sí, ¿Qué pasó? sí, sí la dijo. Por supuesto que la dijo. Hay gente por ahí que anda diciendo que no, que está copiada de no sé quién y que la dijo antes Lincoln, Descartes. etcétera. Bueno, No. Descartes. No, Era Ah, Lincoln, ya ¿no? estoy. La paz perpetua de Kant. de Ay, Kant, Kant, claro, era un filósofo, Pero por por supuesto, pero son supuesto que la versos que... dijo. Sí, pero sí la dijo. Está escrita en algún sitio. O sea, Sí, totalmente cierto, para Sí. que de una vez apunten. Sí la dijo él, sí la escribió él, y sí la puso en un Discurso. documento, que es el discurso del 15 de julio de 1867, que es cuando Juárez regresa después de los 4 años de haber recorrido todo el país en el carruaje negro huyendo de la intervención y el imperio, regresa a la capital, y en ese discurso que es memorable y que si lo googlean lo van a encontrar, ahí dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahora, ¿se la robó de Kant? No. Si uno lee La paz perpetua de Manuel Kant, que es de principios del siglo XIX, digamos que todo el corpus del libro trata sobre el asunto del respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, obviamente no hay ninguna idea original,
Pero Juárez creo que lo que hizo perfecto fue resumir en una frase lo que Kant decía en ese libro de la paz perpetua. Claro, porque además si tú te lo imaginas que a los 12 años y de los 12 años a los 20 y tantos, lo único que va a hacer es justamente beberse todo el conocimiento, quiénes eran los principales intelectuales, estaba realmente convencido, se pone a estudiar jurisprudencia, porque tampoco es que, bueno, ya sé leer y ya aprendí y entonces ahí me quedo. No, él realmente quería cambiar leyes, y una de las cosas que me parecen increíbles que no me lo va a decir la Ouija, pero me pareció increíble de su vida, es cómo se opone absolutamente a Santana que incluso la marquesa Calderón decía que a Santana no se lo oponía a nadie. Y es desterrado, y es desterrado, el primer destierro de Juárez fue en Cuba y después en Nueva Orleans. Donde aprende a forjar tabaco. Exacto, y que aquí deja a Margarita, ya se había casado con la que era una niña expuesta porque era una niña huérfana, a la cual le llevaba 18 años, 19 casi. Pero bueno, me parece que está forjándose ese carácter de ponerse y decir esto es lo bueno y esto es lo que no va a ir. Sí, tenemos esta visión completamente manipulada, ¿no? De Juárez, hierático, mirando hacia un futuro hecho de bronce, duro, o sea, que impenetrable, ¿no? Juárez, El rostro de piedra, de Eduardo Antonio Parra, una gran novela, sí, que tiene detrás una gran investigación. No se la pierdan. Juárez, ese que todos vemos, que no se mueve y que sale siempre así en la foto, bailaba. Era un bailarín consumado y podía echarse unas polainas en una noche de polcas. Bailaba polcas y se terminaba unas polainas en la noche, fumaba puro, se echaba sus traguitos. O sea, quiero decir, era un ser humano y entonces hay que empezar a ver a los héroes como seres humanos porque si no estaremos perdidos para siempre. Si seguimos mirándolos así, de esta manera reverencial y ridícula. Otra pregunta a don Benito. Don Benito, ¿es usted el mejor presidente que ha tenido México? No. Dijo que no. ¿Por? Yo lo contesto. A ver. Okay. A ver, este tipo de comparaciones simplistas no vienen al caso. Porque evidentemente Juárez yo creo que es el presidente del siglo XIX, la segunda mitad lo define. Pero tú no puedes comparar a nadie con Benito. O sea, don Benito sería el mejor presidente que tuvo México cuando tienes que luchar contra los conservadores y luego te invaden los franceses y luego los llega gringos. Maximiliano. Y la invasión de... Pero, sí. Y tienes que lidiar con Santana, que también era un grandísimo personaje. Entonces, eso estaba yo sí ahí. creo que es eje. O sea, si nosotros queremos entender qué es México hoy, sí tienes que pasar por Benito Juárez y entender a él y a su generación. Pero así como a este tipo de generalización, ¿quién es el mejor presidente que ha tenido México? Es muy difícil por todo. Déjame hacerle vamos a un corte, pero yo quiero hacerle una pregunta a tu Ouija por tu interpósita persona. Ok, perfecto. Ahora que regresemos. Ya sabes, Benito, que si las calificaciones son buenas, ese libro que tanto has codiciado es tuyo. Gracias, monseñor. No se olvide usted de traerlo. Siempre lo conservo en mi escritorio. Iré por él. Seguimos aquí en el ADN de la historia en casa de Alejandro Rosas y le agradecemos enormemente que nos haya brindado el espacio. ¿Ustedes piensan que fue Juárez el mejor presidente de la historia de este país? Díganos sí, no, ¿por qué? Pero yo tengo una pregunta por interpósita persona a tu Ouija. Ya preguntaste si fue el mejor presidente de México. Yo pregunto, ¿tuvo Juárez el mejor gabinete en la historia de México? Sí. Yes. Sí. 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 Porque estaba rodeado de enemigos, tenía enemigos por todos lados, la iglesia, los conservadores, los franceses, pero tenía grandes amigos. Y esos grandes amigos conformaron, para mi punto de vista, el mejor gabinete que ha habido en la historia de este país. Yo también estoy de acuerdo, a pesar de Comonfort,
que fue, digamos, su gran decepción, y a pesar de muchos otros mexicanos que también creían en otras formas de gobierno, porque también si tú ves cómo Miramón puede tener su justificación, definitivamente, Benito, estoy de acuerdo que sí tuvo el mejor gabinete. Yo creo que además se supo rodear de toda una generación que ya le tocaba gobernar. Brillantes. Más que amistad, yo creo que quizá con Lerdo no era muy de amistades tampoco, ¿eh? No buscaba 1 millón de amigos para así más fuerte poder gritar. Cantar, Porque te voy a decir, por ejemplo, con Santos Degollado, cuando Santos Degollado en la Guerra de Reforma decide tratar de llegar a la paz con los conservadores y decirle a Juárez, lo va a mandar a juicio terminando la Guerra de Reforma. Sí, pero sí hubo amistad con Melchor Ocampo. Porque Yo creo que estuvo, con Melchor claro, y con Sebastián. Sí. Pero era Del gente de una destierro. capacidad, incluso, por ejemplo, cuando las leyes de reforma, al parecer, él tenía sus dudas. Y que le dice Benito, güey, échale ganas, tenemos que hacerlo, es Melchor Ocampo. Ese Y es- luego, para el fusilamiento de Maximiliano, que también tenía dudas de si hacerlo o no, el que lo echa para adelante es Sebastián Lerdo de Tejada, que él sí era perro. Absolutamente. Ahora, cuando está en este exilio, a mí me gusta imaginármelo cuando está en Estados Unidos, realmente siente una admiración profunda por esa forma de gobierno. También hay que entender que la tenían muy difícil porque era como, tenemos que ser así, tenemos que copiar, digamos, la Constitución. Y no es que se copie tal cual, pero sí los principios de ese federalismo y de esa república estadounidense, norteamericana, que tanto había llamado la atención y que seguramente en sus lecturas de joven veía que provenía también de la Ilustración y las colonias, etcétera, etcétera. Eso a él le permea de por vida, pero tampoco nos atrevemos a decir. Jamás, eso sería como es impensable decir. Y el Melchor Ocampo, el tratado McLean Ocampo, es justamente esa parte que no queremos hablar de Benito, que sí tenía mucha influencia de Estados Unidos. Sí, pero era un ferviente creyente de las leyes y de la república. Y del liberalismo. Y Del libera- liberalismo, y era pero un de la liberal ayuda de donde a proviniera. O ultranza. sea, porque si Claro. ustedes les van a hacer un examen, pueden contestar, ¿cuáles eran las ideas de Juárez? El liberalismo, es decir, todos iguales ante la ley. Ahí se Todos. resume Todos, su lucha. Sí. todos. Para él era importante igualdad ante la ley, punto. Y que Ya. creyeras lo que creyeras de manera personal, porque tampoco es que estuviera en contra, porque la ley Juárez se cree que se hace 2 años antes, no se cree, sino se hace 2 años antes, se cree que era en contra de la iglesia, el come curas. No, es simplemente poner en el lugar, Él era un ¿no? Tu fe. católico. Él era Sí, un practicante, y su esposa católico. también. Me quedé pensando en Vicente Rivapalacio, un autor maravilloso que además montaba sus obras de teatro y con lo que ganaba de esas obras de teatro financiaba guerrillas contra la invasión. ¡Ay, qué maravilla! Imagínate tener de amigo en tu gabinete a Guillermo Prieto. Bueno, y tener a Prieto en su Claro. O a gabinete. Zarco, O a- Sí. uf, Grandes cronistas. o del teatro. a Ponciano Arriaga, o a todos. Sí, fue una generación impresionante. Bueno, Melchor ya lo dijimos, pero Matías Romero, Matías todos esos que eran gigantes, como lo definió alguna vez Antonio Caso. En esa época, los hombres parecían gigantes. Sí. Pero fíjate, sobre el McLean Ocampo, claro, los detractores de Juárez se lo acaban porque dicen que casi, soy Juárez, voy a vender unos pasos a perpetuidad y me voy a quedar con la lana. Es falso. O Claro. sea, sí se firmó, sí nos iba a ir como en feria si los gringos lo ratificaban, Sí. pero pues como diría el historiador Fuentes Mares, Dios era juarista y hasta eso le salió bien Estupendamente. porque el Congreso el norteamericano no ratificó ese tratado y en cambio sí le prestaron ayuda. Claro, porque además era evidente, ¿no? Si estabas teniendo los conservadores la ayuda de Europa, los liberales, ahora ya que ganaron los liberales felizmente la República Restaurada de 1867, ya sabemos el final, pero en ese momento tenían que echar mano de lo que fuera para ganar unos y otros. Y Juárez utilizó muy bien su juego, la verdad, le fue estupendamente bien. ¿Puedo contar una anécdota curiosa? Déjame ver. No. Oye, no, esa ouija sí, claro. Sí. Salía yo hace algunos años de la Feria del Libro del Palacio de Minería y caminé sobre la calle cuando de repente una camioneta negra enorme que venía en sentido contrario hacia donde yo caminaba se para y un tipo abre la ventana de una camioneta y dice, ¿usted es Benito Taibo? Y yo lo dudé un segundo y dije, no sé, depende, ¿qué quiere usted? No, soy Paco. Se bajó de la camioneta y me dijo, usted es juarista y yo estoy en contra. Y dije, a ver, un momento, ¿está usted interrumpiendo el tráfico? O sea, no me puede...
O sea, hay todavía al día de hoy una animadversión a Juárez y al juarismo y a esta mala entendida lógica de su odio a la religión católica. Creo que hay que quitarnos un montón de atavismos que tenemos dentro de la Es que Claro, cabeza. de eso es muy telaraña. dado de la ¿Eh? gente hoy en día, de la sociedad, que sigues atorado en el pasado. O Totalmente. sea, pero atoradísimos porque sigues peleándote por si Maximiliano era mejor que Juárez, si Juárez hizo o deshizo, o si Cortés. Ya Exacto. pasó. Puedes hacer el berrinche, el drama. Ya, esa época ya pasó, para bien o para mal. Hay que entender a esos personajes en ese contexto. Pero fuera de ahí ya no puedes hacer nada No. reversible. Y lo que también hacen muchísimo, ¿no? Que te preguntan, es que si hubiera sido un dictador, porque bueno, ¿cuántas murió. veces se religió? A ver, se reelige porque lo que dijiste justo y dijimos al principio, las circunstancias que le tocaron, a ver, ¿a qué otro presidente le vas a echar? Santana, la guerra con Estados No, Unidos, la pero a ver. intervención, pues él tenía que tener el gobierno y esa estabilidad. La reelección estaba permitida Sí. por la Uno, Constitución. exacto. Sí. Y luego dice, no, es que se nunca tomó posesión vía constitucional. Sí, claro que sí. A ver, primero, la primera vez es en enero del 58, ahí sí toma la presidencia por mandato de ley. Es decir, el presidente Comonfort da un golpe de Estado. Entonces, ¿quién ocupa la presidencia? Presidente El presidente de de la la Suprema Suprema Corte, que es Juárez. Ahí sí. Termina la guerra de reforma y lo que convoca es elecciones. Entonces, la del 61 la gana en el Congreso por elecciones. Ese está bien. Luego, en el 65 tendría que haber otra vez elecciones, pero ahí estamos invadidos por los franceses y ya está Maximiliano. ¿Qué hace? Cosa que le critican, autoprorroga su mandato. Porque dice, a ver, no hay Congreso porque el Congreso se disolvió, yo soy el presidente con facultades extraordinarias, me voy a quedar hasta que acabe la guerra. Uy, y ahí, fíjate cómo eran de apasionados los liberales. Ahí rompió, por ejemplo, con Guillermo Prieto. Sí. Guillermo Sí. Prieto decía que debía A ver. dejar el poder en el 65. Exacto. Juárez dijo, no, no es momento. Pero una vez que triunfa el imperio, convoca elecciones y las vuelve a ganar. Ujú. O sea, sí tuvo momentos en que participó en elecciones normales. Lo que pasa es que dice que no se perpetuó. Claro que se fue perpetuando, pero como mandaba la ley. Sí, Bueno, claro, estamos absolutamente. un país invadido por una potencia extranjera, Exacto, por favor. absolutamente. Y además, bueno, cuando muere el 18 de julio de 1872, que morirá de la famosa enfermedad que preguntábamos de niños, ¿qué es la angina de pecho? ¿Qué eran esos dolores de pecho que le daban a Benito Juárez? También era una especie como de enfermedad que le daba solo a los santos, a los justos, para morir. Yo me imagino ¿Eso que te no decían? Claro, pues sí, no te digo que la canción todavía sigue, la canción Eran muy sigue. juaristas en tus cuerpos. Porque yo Sí, se sí, murió sí, el corazón, punto. No, No, era... no, yo también sabía lo de ¿Verdad? la angina, sí. Ah, no, de la angina sí, pero Pero no que como era- la enfermedad de los justos. o de No, los que había santos. muerto en su cama. Pregúntale, ¿fue un buen padre Benito Juárez? Juárez contesta, Ay, Sí. a Sí. pesar de... A pesar de un padre ausente por las circunstancias, un padre que tenía que huir, un padre que estaba a salto de mata y sin embargo todo el tiempo estaba intentando procurar a Margarita y a sus hijos. Se le mueren dos. En el famoso En exilio. medio. Bueno, ella estaba Pepe y refugiada. Toño. Ella estaba Pepe y Toño. refugiada en los Estados Unidos y con una carencia de todo, ¿no? No, de todo, de Sí. todo. Yo tengo que quiero contar algo que es muy chistoso. A mí me causó mucha gracia en su momento. Es una anécdota personal. Cuando me iba a casar, bueno, te hacen tus pruebas de peinados y es muy superficial lo que voy a decir, pero me pasó. ¿Se iban a peinar con Juárez? No, bueno, ahí voy. Y entonces me hace un chongo, Juanita, un saludo a Juanita, que todavía es la persona que me corta el pelo. Y entonces llego emocionadísima con la prueba a enseñarle a mi mamá con un chongo divino, hace 23 años. Sale mi mamá y me dice, ¿por qué te peinaron como Benito Juárez? Y se acabó el peinado. Claro, tenía una especie como de onda aquí, muy seria, muy adusta. Me dijo, claro que no te vas a ir a tu boda de Benito Juárez. No apliquen el peinado Benito Juárez. Vale la pena recuperar a estos hombres que eran gigantes, que lograron claro, contra todo y frente a todo restaurar una república que estaba destruida, que estaba invadida, que estaba perdida por todos lados y sin embargo se movía, como decía Oye, Galileo. tú empezaste el programa con El Carruaje, todavía se consigue, me parece que en DVD. Sí, creo que sí. Y yo recomendaría otra, no sé si Ya se está en encuentre, YouTube todo el de- pero La Tormenta, de Miguel Sabido, que es exactamente, tiene que ver porque empieza con la guerra de reforma y termina
con la revolución, con Ignacio López Tarso, Amparo Ribelles Wow. y la que era la hija de Dolores del Río y la Malquerida. Columba Domínguez. Columba Columba Domínguez. Domínguez. Estoy contra la influencia de una clase rica que el clero representa. Estoy contra su intervención en el gobierno de mi país por el que nada han hecho. Estoy contra los altares cargados de oro, donde la gente viene a llorar su hambre y su miseria. Y donde reciben ayuda espiritual y consuelo. Es fácil consolar cuando no se comparte el dolor. Y entonces vas viendo el famoso Juárez que era José Carlos Ruiz en aquella época. Que se quedó para siempre siendo Juárez. Luego lo sustituye en la teleserie que hicimos del Porfiriato sobre el vuelo del águila, lo sustituye el que era, ¿cómo se llama este? El que es el papá la novela del egipcio, acuérdame, ¿Cuál? El Callejón de los Milagros, el papá, el que tiene la cantina. Por supuesto. Gómez Cruz, Ernesto Gómez Cruz sustituyó al otro Juárez. Y Ahora, él fue Juárez. Ya nos vamos, ¿eh? Rápido, hay que recordar, a Benito Juárez le llega una carta de muchas partes del mundo para que no fusilara a Maximiliano, entre ellos Víctor Hugo, que estaba súper en contra de la pena de muerte, y sin embargo, aunque fue convencido de alguna manera por Sebastián Lerdo de Tejada, no podemos olvidar la grandeza que tuvo Juárez en momentos aciagos y en momentos terribles que tuvo este país. Y por además eso la sí carta será llegó el recordado. 21. Habían fusilado a Maximiliano Maximiliano el antes. 19. Pero no nada más él. En fin, ¿Ya nos vamos? ¿sí? Goodbye. Sí, ya nos vamos. Gracias a todos por estar con nosotros. Díganos qué opinan de Juárez, lo consideran ese gran presidente de la historia, en qué se equivocó, qué pudo haber hecho. Gracias, Alejandro, por recibirnos en tu casa. Y como decían los espíritus que le hablaban a Madero, adiós. 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 El ADN de la historia. Benito Juárez.